Perfecto, muchas gracias Alejandro. Un saludo a todos los países que nos están escuchando. Gracias por conectarse. Mi nombre es Cristian Suxo. Vamos a empezar a hablar sobre este tema del profesional del seguro ante las InsurTech. ¿Se han puesto a pensar qué le deparará el futuro al profesional del seguro? Seguramente muchos de ustedes se han ido preparando para trabajar en el tema de seguros o vienen ya años trabajando en seguros. En mi caso, yo llevo 15 años en el sector asegurador. He trabajado en algunos países de Latinoamérica, también en España, con el seguro. Y sí me he planteado esta pregunta, ¿no? Después de tanto tiempo estar en el mercado de seguros, ¿será que dentro de unos años seguiremos estando vigentes? ¿Será que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial pueda reemplazarnos? Entonces, al haberme planteado estas preguntas, he ido indagando un poco más sobre el tema y que ahora quiero compartir con ustedes algunas de mis visiones sobre el tema. Quisiera mencionarles esta primera frase de Leakey del libro Strategy for a Living Revolution, en el que menciona: nosotros somos criaturas del viejo sistema, que a pesar de todo queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos. Podría parecer que está mal escrita la palabra criaturas, ¿no? Muchos escuchamos criaturas como tal, pero criaturas es una palabra que se refiere a ser creado. Entonces, nosotros hemos sido creados en un viejo sistema, que a pesar de todo, con toda esta evolución, queremos ayudar a construir el nuevo sistema. El nuevo ecosistema que se está construyendo a través del tema de seguros con las InsurTech. Pero, sin embargo, uno de nuestros programas, o sea, uno de los cambios que tiene que haber es en nosotros mismos. Quisiera mencionarles esta frase de Aristóteles, que en el año 350 a.C., en un tratado escrito, mencionaba que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. No sé qué opinan ustedes de este tema, pero claro, ahora nos parece un disparate. Sin embargo, en aquel momento y durante muchos años, la gente creía que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Aristóteles lo había dicho, era una autoridad en aquel momento. ¿Quién iba a cuestionar la autoridad? Sin embargo, muchos años después, alguien surgió con la idea novedosa de ¿por qué no los contamos? ¿No? Y así se desmintió el tema porque ambos, mujeres y hombres, tenemos el mismo número de dientes. ¿Qué pretendo con esta frase? Que debemos evitar el reduccionismo. Edgar Morin, en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, nos indicaba que tenemos que evitar generalizar, reducir. El reduccionismo es pensar que el todo no es más que la suma de las partes. Entonces tenemos que evitar encontrar una verdad y convertirla en una verdad universal, ¿no? Hacer una generalización de un solo punto. Edgar Morin también nos indicaba, no olvides que la realidad es cambiante. No olvides que lo nuevo puede surgir y de todos modos va a surgir, ¿no? Entonces, consideremos que no es única y pueden haber distintas. Ahora, les invito a responder esta pregunta. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Me gustaría que puedan responder ahí en el apartado del chat. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Ahí veo unas respuestas. 2. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Un cerebro, 2 cerebros, 1, 1. Esta no es una pregunta tampoco capciosa, ¿no? Porque
también hay teorías de cómo dividir el cerebro con el cerebro límbico, reptiliano y el neocórtex, que nos dan formas de pensar. No está dirigida a esa parte. ¿Cuántos? Ni tampoco al tema de los dos hemisferios, por ejemplo, ¿no? El hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, que podría también considerarse de esa forma. Y si les dijera que tenemos 3 cerebros, yo también me sorprendí cuando me dijeron esto, ¿no? Tenemos 3 cerebros. Uno, el que está en nuestra cabeza, otro, un cerebro en el corazón y otro cerebro en el intestino. Son parte del sistema nervioso e independientes. Entonces tenemos 3 cerebros. En el año 1860 ya se había descubierto el cerebro que está en el intestino. Obviamente son cerebros muy, muy pequeños, que también son independientes, y se lo consideró como un cerebro ya en ese momento. Sin embargo, es reciente que en los años 90, o sea, 100 años después, eh, se verificó que efectivamente teníamos 3 cerebros. El cerebro del intestino, que había sido descubierto en 1860, había pasado desapercibido 100 años, porque nuestra preconcepción de que no podía haber más que un solo cerebro. Y es más, ahora todavía lo seguimos dudando, ¿no? Sin embargo, científicamente tenemos 3 cerebros. Kant nos dice que vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros vemos las cosas, vemos la realidad que para nosotros es verdad por las historias que nos contamos. Es decir, por todo nuestro pasado o los conceptos anteriores o lo que nos hayan explicado en el pasado, ya lo hemos tomado como una verdad y a través de esta vamos construyendo nuevas realidades. Sin embargo, no somos capaces de ver el mundo de forma distinta. Entonces, les invito en esta oportunidad a que veamos el mundo de forma distinta. En esta presentación, lo único que quiero hacer es mostrarles una visión distinta. En todos los asuntos, que decía Bertrand Russell, en todos los asuntos es algo saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación en las cosas que hemos dado por sentado durante mucho tiempo. Hay cosas que nosotros hemos ido viendo en la realidad y las hemos ido dando por sentado de que son ciertas. Hemos ido encontrando otras cosas que han ido reafirmando lo que ya pensábamos y eso nos ha ayudado a fortalecer lo que ya considerábamos como cierto. Sin embargo, cuando nos encontramos con alguna situación que va en contra de lo que nosotros creíamos, la evitamos y evitamos indagar sobre el tema. Alvin Toffler, sobre la educación, nos decía que los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no saben leer y escribir, sino serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y eso nos pasa actualmente. Los analfabetos de este siglo no van a ser aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no pueden salir de los conceptos que ya tenían. Tenemos que aprender a desaprender para reaprender. ¿No? Por ejemplo, veamos el concepto de conobsoleto que también nos mencionaba Alvin Toffler. Este concepto de conobsoleto se refiere a conocimiento obsoleto. Es decir, todos aquellos conocimientos que hayamos adquirido en el pasado, que ahora hayan quedado obsoletos y no nos sirven, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, una imagen de un ATM. Muchos cajeros, personas que trabajaban en bancos, han sido también reemplazados por ATMs. Sin embargo, muchos cajeros todavía persisten en este mundo.
¿Qué pasará en el tema de seguros? Todos aquellos suscriptores, underwriters, eh, pueden ser también reemplazados por alguna máquina, posiblemente. Entonces, todos los conocimientos actuales van quedando obsoletos. Tenemos que irnos actualizando con lo que va apareciendo. Tenemos que aprender a desaprender lo que ya teníamos preconcebido y reaprender los nuevos conceptos para poder adaptarnos. Alvin Toffler, en sus libros, como pueden ver, en El Shock del Futuro de 1970 y posteriormente en su segundo libro, La Tercera Ola de 1979, como pueden ver, tiene ya 52 años y 40 y tantos años de existencia de estos libros. Sin embargo, no dejan de estar vigentes. Alvin Toffler era un futurista que nos mencionaba, por ejemplo, si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Eso es algo prácticamente conocido. Pero si no cambiamos el futuro, nos vemos obligados a soportarlo y eso podría ser peor. ¿A qué se refiere con esto? Que si no cambiamos el futuro, o sea, no cambiamos a dónde queremos llegar, nos vamos a tener que ver obligados a tener que soportarlo, a aceptarlo tal como venga. Y eso podría ser peor, porque puede ser algo muy distinto que no vamos a saber a dónde estamos queriendo llegar. Hay un concepto que es future thinking, que nos invita a ver el futuro, a poder predecirlo, a estudiar las variables que se vayan presentando, los contextos, para poder interpretar los posibles futuros y el futuro deseado también, ¿no? Entonces, el future thinking es un modelo de pensamiento que también les invito a poder indagar un poco para poder proyectar el futuro al que queremos llegar, ¿no? Hemos visto cómo evoluciona la civilización, la sociedad. Hemos visto 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial venía por la mecanización, la energía de vapor, ¿no? Cómo venían las máquinas movidas por el tema de vapor. En la segunda revolución industrial se produce masa y contamos con energía eléctrica. Hacemos líneas de montaje, como por ejemplo los vehículos. Automatización en la tercera ola, en la tercera revolución. Automatización, informática y electrónica. Es aquí donde Alvin Toffler también mencionaba las 3 olas. Él mencionaba la ola agrícola, la segunda ola, la industrial, y la tercera ola, la era del conocimiento, la era de la información, ¿no? Y ahora hablamos de una cuarta industria dirigida a que los sistemas estén interconectados. Por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? Que podemos administrar todo de forma remota, a través de la nube, con nuevas tecnologías. Y es que en la cuarta revolución industrial estamos hablando de nuevas tecnologías como la fabricación aditiva. Hablamos de las impresoras 3D, también hablamos de la realidad aumentada, el Big Data y el análisis. Acá también podemos hablar de lo que es el blockchain para mayor seguridad. Hablamos de sistemas de integración horizontal y vertical. Ya no solamente son sistemas independientes, sino hablamos de una integración entre sistemas, entre lo que podemos nosotros tener con el proveedor, o la empresa con el proveedor, de forma directa o con los clientes, tener un sistema integrado. Hablamos también de la robotización, robots colaborativos. Hablamos también ya de un tema de ciberseguridad al que nos vemos afectados en este momento, ¿no? Por todos los ataques que se van presentando, podemos considerar actualmente que el contexto actual en el que vivimos
eh, en el que estamos totalmente interconectados y la situación social y política también nos empuja a que la ciberseguridad deba ser un tema importante a atender, ¿no? Con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania se han incrementado todos los ataques cibernéticos entre empresas y gobiernos, entre gobiernos aliados y los que están en contra. Entonces, debemos tener en cuenta aquello. Por otra parte, también el Internet de las cosas. Cada vez vemos más equipos interconectados, refrigeradores que puedan hacer pedidos de comida, ¿no? O dispositivos móviles en la casa, las luces, eh, la aspiradora, una serie de dispositivos que están conectados al Internet. También hablo de la computación en la nube. Ya no estamos centralizando los sistemas de las empresas dentro de los servidores, dentro de la empresa, sino que también estamos terciarizando este servicio a través de proveedores de servicios de nube, ¿no? Para poder tener también disponible la información que requerimos en el momento que sea. Y también el tema de la simulación, que hablamos también con el tema de inteligencia artificial, lo que es Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Entonces, una serie de nuevas tecnologías que están impactando en la forma en la que nosotros estamos actualmente trabajando en la industria de seguros actualmente. Vemos que la ley de Moore, que ya se estaba estableciendo desde los años 70, se va cumpliendo, que cada vez hay un crecimiento exponencial que tenemos en el tema de tecnología y cómo nos vamos apoyando con la tecnología. Adicionalmente, con el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, va a ser aún más exponencial la subida de esta curva, ¿no? Porque, por ejemplo, en Deep Learning, la máquina va a ir aprendiendo por sí misma y no solamente con los patrones que nosotros establezcamos. Entonces, la máquina va a ir aprendiendo por sí misma, lo cual va a ir generando también nuevas tecnologías. Entonces, aquí vemos que el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías ha sido bastante grande versus el crecimiento que veníamos teniendo de forma tradicional. Y en esta diferencia entre lo que encontramos entre el crecimiento tradicional y el crecimiento exponencial, se va creando una brecha. Esta brecha es la disrupción que nos va generando en la vida diaria porque tampoco podemos estar tan al tanto de las nuevas tecnologías. Anteriormente, cuando surgía alguna nueva tecnología, podíamos todavía estar al tanto de todos los detalles, saber exactamente cómo funcionaban. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos van dejando atrás. Es en esta parte donde la brecha entre la tecnología y el conocimiento humano se va acrecentando. Y debemos enfocarnos con el tema de una especialización para poder conocer con mayor detalle determinadas tecnologías. Obviamente no vamos a poder conocerlas todas porque el conocimiento humano no nos alcanzaría. ¿Cómo han aprovechado esta tendencia exponencial algunas empresas? Algunas empresas han encontrado en la utilización de estas nuevas tecnologías una oportunidad para poder escalar su negocio. Podemos hablar de Uber, Airbnb, Google, que han utilizado nuevas tecnologías, por ejemplo, Google con inteligencia artificial, Uber con economía colaborativa, al igual que Airbnb, para poder generar plataformas que les generen poder llegar a más personas sin tener activos propios, ¿no? Entonces, acá vemos cómo las empresas van generando un crecimiento exponencial en sus ingresos versus una tendencia que se veía lineal de las empresas tradicionales. Y acá tenemos que ver cómo está funcionando también con el tema de seguros.
Las empresas de seguros tradicionales, corredores de seguros, aseguradoras, que no utilizan tanto la tecnología, se van quedando en el crecimiento lineal. Sin embargo, hay otras que van adoptando nuevas tecnologías y van generando también mayores ingresos. Y es ahí donde surge también una diferencia, ¿no? Entre la utilidad de la tecnología versus el conocimiento humano. Por ejemplo, vemos acá cómo en 1997 una de las primeras computadoras con inteligencia artificial de IBM, que era Deeper Blue, jugó contra Kasparov y ganó la partida, ¿no? Esta ha sido la primera vez que la computadora derrotaba a un campeón del mundo. ¿Y qué pasará en seguros? En seguros podríamos ver que también se está aplicando el tema de inteligencia artificial. Todavía nos falta mucho, pero ya se está aplicando el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, para el área de cobranzas. En el área de cobranzas también hay sistemas que hacen conversaciones con los clientes para poder generar, agendar las cobranzas, indicar, darle información, eh, donde deben pagar las primas de los seguros, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial no se trata solo de detectar los fraudes o la automatización de siniestros, sino que la inteligencia artificial está aplicándose en una serie de sectores dentro del negocio de seguros. Hablemos entonces de las InsurTech. ¿Qué son las InsurTech? Las InsurTech es la unión de lo que es Insurance and Technology, ¿no? Entonces, unimos la palabra seguros y tecnología, pero no solamente está enfocado, por ejemplo, a empresas que utilicen tecnología y que se convierten en InsurTech de la noche a la mañana, ¿no? No es que una empresa de seguros o un corredor de seguros que ahora utilice el WhatsApp para comunicarse con sus clientes o utiliza un sistema, un CRM, ahora es una InsurTech, ¿no? Entonces, ¿qué es una InsurTech? Hay una definición en el libro blanco de InsurTech, que ahí también les dejo el código QR para que lo puedan descargar, en el que cualquier compañía que trabajando dentro de la cadena de valor del seguro, estamos hablando de que cualquier compañía dentro de la cadena de valor del sector de seguros, puede ser aseguradora, corredora de seguros u otro, utiliza las nuevas tecnologías y modelos de negocio para innovar, agilizar y hacer más eficiente todo el proceso de creación, distribución y gestión de seguros. Es decir, se va a involucrar no solamente en los procesos como tal de la empresa, sino para que utilizando estas nuevas tecnologías pueda generarse nuevos modelos de negocio, ¿no? Como por ejemplo, viene surgiendo en el tema de automotores el pay-per-use, pago por uso, o el pay how you drive, por la forma en la que uno maneja. Entonces va pagando la prima del seguro por cómo va manejando. No solamente ya por cuánto ha manejado, sino por cómo está manejando. Si está manejando su vehículo de forma correcta, sin imprudencias, respetando, que todo esto va midiéndose a través de sensores, pues se van estableciendo la prima. Por ejemplo, ese es un nuevo modelo de que anteriormente no se lo consideraba, ¿no? Sin embargo, todo esto tiene que estar centrado en el cliente. Todo lo que vayamos a hacer en nuevas tecnologías tiene que estar centrado en el cliente. Tiene que enfocarse en una necesidad. Acá, igual, no voy a poder mostrarles este video. Sin embargo, ahí también les dejo un código QR para que puedan verlo, pero les voy comentando. En este video, ¿qué es lo que sucede? Hay un choque de dos vehículos. Uno, que es el que ven aquí atrás, tiene un seguro tradicional que tiene que llamar a su corredor de seguros para que atienda el siniestro.
Por otra parte, el vehículo de adelante cuenta con sensores de impacto que inmediatamente van a informar a la aseguradora de que ha sufrido un accidente, ¿no? Y además, al estos sensores estar conectados al vehículo, van a poder informar qué partes del vehículo han sido dañadas y si el vehículo puede o no puede seguir circulando, ¿no? Entonces, en este video van a ver cómo en ese momento que se hace la comunicación con la aseguradora, aparece también un dron que va a sacar las fotografías del siniestro y las va a enviar a la aseguradora. Por otra parte, como un servicio adicional, la asistencia de la aseguradora llama un Uber al ocupante de este vehículo, que va a hacer que esta persona pueda ir hacia el destino en el que estaba queriendo ir, ¿no? Entonces, en este video, que es bastante claro cómo las nuevas tecnologías pueden colaborar a la atención del cliente en el tema de seguros. Acá, en este ejemplo, pueden ver que se está evitando incurrir en costos de que una persona vaya a sacar las fotografías, reportar el siniestro. Toda la atención del siniestro está automatizada y se va generando una eficiencia de costos, ¿no? Y cómo va impactando también a las personas que trabajan en seguros. Seguramente en esa aseguradora habrá menos inspectores de siniestros, pero también habrán otras personas que evalúen los datos que vayan emitiendo los sensores, ¿no? O sea, se van a ir creando también nuevos trabajos para los cuales también hay que irse preparando. Actualmente nos vemos involucrados en un entorno VICA. Seguramente han escuchado mucho el término VUCA, VICA, VICAS. Un entorno VICA es un entorno en el que nos encontramos actualmente por ser un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil en el sentido de que todo lo que está sucediendo puede ser efímero. De repente, al día siguiente desaparece, ¿no? Hay anomalías, picos y crisis tanto en el sentido positivo como negativo. Todo es efímero actualmente. Existe mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que actualmente son desconocidas. Van apareciendo cada vez más situaciones que son desconocidas y que tenemos que llegar a indagar para poderlas conocer. Pero cuando son desconocidas, son inseguras para nosotros. Las sentimos como inseguras. Por otra parte, también vemos un entorno complejo. Es decir, que los problemas no llegan a tener respuestas concretas porque muchas veces están interconectadas, hay una interdependencia entre situaciones, ¿no? Entonces vemos un entorno bastante complejo, no es, por ejemplo, cómo solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un tema bastante complejo porque no solamente atañe a dos países como se lo ve, ¿no? No es solamente Rusia y Ucrania, están involucrados Estados Unidos, Europa, hay una serie de actores que están involucrados en un problema. También vemos el tema de la ambigüedad. Existen contradicciones y cuestiones equivocadas a las que tenemos que sobreponernos, ¿no? Hay una ambigüedad por falta de información, no hay la suficiente claridad de lo que puede significar un evento determinado. Entonces, tenemos que enfrentarnos a este tipo de entorno para poder atender justamente cómo nos vamos a mover en este entorno y tomar las decisiones. Benjamin Franklin nos decía que la peor decisión es la indecisión. Entonces, ¿qué hacemos para tomar decisiones en este entorno tan complejo, en este entorno VICA? Aquí les presento un modelo que es el modelo Cinefin.
Cinefin es una palabra galesa que significa hábitat o también en su adjetivo usual, habitual y familiar, para poder simplemente situarnos en dónde nos encontramos para poder tomar alguna decisión. En este modelo de Cinefin podemos ver que en el mejor escenario hablaremos de una situación clara donde tenemos toda la información y que si hacemos A nos resulta B. Entonces utilizaremos las mejores prácticas. Por ejemplo, si está lloviendo, la respuesta para la lluvia será traigamos un paraguas. Entonces, si llueve, traigamos un paraguas, ¿no? Entonces, la respuesta para esa situación será clara. Utilizamos las mejores prácticas de acuerdo a los antecedentes que podamos tener y lo que hayamos podido vivir. Después tenemos dos escenarios, un escenario complicado y un escenario complejo. Puede verse que complicado no es lo mismo que complejo. Complicado significa que para poder llegar del punto A al punto C, primero tenemos que pasar por otros puntos intermedios, por el punto B, para poder llegar al punto C, ¿no? Entonces, si se presenta alguna situación, ya no va a ser tan directamente, tan fácil llegar del punto A al punto B, sino que tendremos que llegar por otros puntos intermedios. En cambio, un escenario complejo, para poder llegar a otro punto, varias interrelaciones. Entonces, en estas situaciones complejas, nos enfrentamos a que si efectuamos A y llegamos a B, podríamos estar afectando otras situaciones, ¿no? Entonces, no va a ser tan claro como poder responder a que si está lloviendo, utilicemos el paraguas, ¿no? Puede ser que hayan otras situaciones. Bueno, me encuentro en otra ciudad, me encuentro en el hotel, no tengo un paraguas, ¿qué tengo que hacer? Es una situación un tanto más compleja, no tengo personas conocidas en la ciudad, entonces tendremos que utilizar prácticas emergentes. Y por otra parte, vamos a encontrarnos con un escenario caótico, donde acá no nos va a servir utilizar prácticas anteriores, buenas prácticas, las mejores prácticas o prácticas emergentes. En un escenario caótico vamos a tener que actuar y ver cómo resulta lo que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vacuna para COVID, para muchas industrias no ha sido fácil llegar al resultado, ¿no? De cómo obtener la vacuna final. Otras que ya tenían alguna vacuna similar han ido utilizando los conocimientos que tenían las prácticas emergentes para poder responder al COVID. Entonces implementaban algunas medidas dentro de las vacunas para poder llegar a ese resultado, ¿no? De lo que ya habían hecho. Sin embargo, en una situación caótica no es fácil determinar qué hacer y cuál va a ser el resultado. Aquí lo que se tiene que hacer es simplemente actuar. En este momento se tienen que hacer prácticas novedosas. En el ciclo de vida, de igual forma de las InsurTech, se van a ver este tipo de curvas, ¿no? En el que al principio, en el lanzamiento tecnológico que empezamos, va a haber una cierta expectativa, con lo que vamos a empezar a generar también un crecimiento hasta llegar al pico de la expectativa. Muchas veces estas expectativas van sobredimensionadas, ¿no? Por ejemplo, una nueva InsurTech que se esté lanzando y que quiera resolver algún problema, va a ser lanzada con mucha expectativa. Va a llegar un momento en el que va a llegar a su pico y ahí van a empezar también algunos problemas. Van a empezar la prensa negativa, se va a poder ver el fracaso que no era tal como se lo había visto, los proveedores o todas las partes interesadas también van a incidir en esta InsurTech. Va a tener que lanzarse una segunda o tercera ronda de capital porque ya la primera
nos hemos gastado todo el dinero de la primera ronda de capital y luego vamos a llegar a un punto en el que estamos en un abismo de la desilusión. Muchas startups, muchas insurtechs van muriendo en este punto, en el abismo de desilusión, porque ya no son capaces de volverse a levantar. Pero sin embargo, aquellas que puedan reafirmar su propósito van a poder generar todavía un crecimiento, aunque ya no tan pronunciado, porque ya han tenido la experiencia anterior y el mercado ya los conoce, van a tener un crecimiento todavía hasta llegar a una meseta de productividad, ¿no? Entonces, este es un ciclo tanto general que no necesariamente todas las insurtechs van a pasar. Sin embargo, este es uno de los ciclos a través de los cuales las insurtech van a tener que tener su ciclo de vida, ¿no? Acá vemos un mapa de las insurtech, por ejemplo, de América Latina y de Brasil. En total, entre Latinoamérica y Brasil, se tienen 439 insurtechs. Esta información a julio del 2022, ¿no? Gracias a lo que presenta Digital Insurance. Ahí pueden ver también, ahí les dejo también el código QR que va relacionado al documento que ellos emiten, en el que van a poder ver cómo está distribuido por cada uno de los países. En este mapa se muestra cómo son los nuevos modelos de negocio, cómo van cambiando los nuevos modelos de negocio. Ya no es de lo tradicional, sino cambia el modelo de negocio. Esta es la parte disruptiva. Y cómo va mejorando la parte de distribución y los servicios a los aseguradores y los intermediarios, ¿no? En toda esta otra parte, distribución y servicios para los aseguradores e intermediarios, hablamos más de una innovación incremental. En cambio, en la primera parte de nuevos modelos de negocios, hablamos de una innovación disruptiva. Entonces, ¿qué tienen que hacer las aseguradoras o corredores que generen estas insurtechs para poder mantenerse vigentes? Que como veíamos en el ciclo de vida, muchas terminan muriendo. De acuerdo al documento de la LATAM InsurTech Journey de Digital Insurance, se proponen 5 que al menos se cumplan con 2 de estas 5 condiciones. Primero, bajar el costo de adquisición del cliente. Buscar la forma de ser más eficiente, llegar al cliente, ¿no? Tal vez canales de distribución. Otro punto, bajar el costo de administración de las pólizas de seguro. Es decir, ¿cómo podemos atender de forma más eficiente al cliente? Muchas veces para los corredores de seguros puede resultar bastante negativo tener que atender a clientes individuales al prestarles toda una serie de atenciones, ¿no? Que al final no va a resultar siendo tan rentable para estas corredoras o agentes de seguros. Otro de los puntos, mejorar la gestión de riesgo con información. ¿Dónde surge el seguro? La materia prima del seguro es el riesgo. Entonces, si podemos encontrar alguna forma de poder alivianar el peso de los riesgos que tiene el cliente, mejorar esa gestión del riesgo, disminuyendo la probabilidad de una pérdida, ser más preventivos que correctivos, ¿no? Porque un seguro va a ser utilizado cuando surge el siniestro, pero también una aseguradora o corredores de seguros pueden ayudar a que no surja ese siniestro. Entonces pueden ayudar a través de nuevas tecnologías a que el siniestro se reduzca, ¿no? Por ejemplo, una rotura de maquinaria, proveer servicios de termografía infrarroja o también con sensores de Internet de las Cosas que vayan informando para poder prevenir que suceda alguno de los siniestros. Otro de los puntos que tenemos es mejorar el valor neto de los ingresos.
que genera un cliente, el lifetime value, ¿no? Buscar cómo mejorar el valor que nos genera este cliente. Es decir, cómo puedo generar a través de nuevas tecnologías que ese cliente que ya es mío me genere mayores ingresos. No por un tema de subida de primas o porque le estoy vendiendo una póliza más, sino cómo puedo ayudar a que ese cliente, bueno, por ejemplo, me compre un sensor adicional como para ayudarle a prevenir la pérdida, ¿no? Y finalmente, y no como último punto, sino como uno de los principales, satisfacer una nueva necesidad real, ¿no? Y para este tema necesitamos necesariamente que enfocarnos en el cliente. Y para enfocarnos en el cliente tenemos que conocerlo, saber exactamente dónde se encuentra, qué tipo de generación. Cada una de las generaciones tiene diferentes características, necesidades, formas de pensar. Y no solamente enfocarnos en el tipo de generación al que pertenece, ni género, ni segmento, sino vamos a tener que enfocarnos de una forma más personalizada en los clientes para poder identificar las necesidades. Y para esto nos puede servir el Big Data. Otra de las recomendaciones que se hacían era, rodéate de gente mejor que tú. Acá vemos a los Beatles. Me gustaría conocer cuál es su opinión. ¿Cuál de estos cuatro creen que es el más inteligente? ¿Qué opinan ustedes? A ver, en el apartado de preguntas, en el chat. ¿Qué creen? Para ustedes, quién es el más inteligente de estos cuatro? ¿Mm? Bueno, algunos dicen Paul, John, ¿qué creen? George, Paul, Ringo, Paul McCartney, todos. Bien, gracias por sus comentarios. En lo personal, yo creo que es Ringo. Ringo el más inteligente, porque él ha sabido cómo rodearse de gente mejor que él. Todos son talentosos, pero sin duda quienes han sacado mayores canciones, obviamente son Paul y John, y después también secundando George, ¿no? Entonces, eh, son más talentosos que Ringo, sin duda. Pueden ver en el documental de Disney Plus que, bueno, ahí cómo participaban como para poder hacer las canciones. Ahí prácticamente Ringo seguía las indicaciones que los demás iban indicando, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, sería Ringo. Pero la recomendación de forma general es rodéate de gente mejor que tú. Como siguiente recomendación es la orquestación. Hay un video de Steve Jobs, de la película de Steve Jobs, en la que Steve Wozniak mencionaba y le reclamaba a Steve Jobs, ¿no? ¿Por qué si tú no eres ingeniero, no eres programador, no eres diseñador, por qué la gente sigue pensando que Steve Jobs es un genio? Y Steve Jobs le responde,
a Steve Wozniak, tú eres el mejor programador, pero eres como un músico. Y eres el mejor músico de lo que tú haces. Pero yo dirijo la orquesta. Entonces, Steve Jobs era quien dirigía esta orquesta, dirigía a los mejores, ¿no? El éxito del líder es generar que la suma de las partes sea mayor que la suma de las individualidades. Otro de los puntos principales son pensar en los nuevos competidores. Nuestra principal amenaza no son los competidores de siempre, ¿no? No son con los que siempre hemos estado compitiendo, entre aseguradoras, entre corredores. Pues con ellos ya sabemos cómo tenemos que competir, sabemos cuáles son sus debilidades, sabemos qué tenemos que hacer mejor, qué producto han sacado ellos, nosotros qué producto podríamos sacar. Estamos compitiendo con ellos en el día a día. Sin embargo, tenemos que pensar en que es posible que lleguen nuevos competidores a nuestro mercado, que sean intrusos, que no hayamos pensado en ellos anteriormente y que estos puedan obligarnos a transformarnos radicalmente el modelo de negocio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Tesla Insurance, que tiene acá han sacado su nuevo seguro para los vehículos con dispositivos que se conectan a los vehículos, ¿no? También debemos pensar en el tema de la innovación. Hay dos conceptos de innovación. La innovación incremental y la innovación disruptiva. Como mencionábamos en el mapa de InsurTech, hay innovaciones que nos ayudan a mejorar los procesos, los procesos, productos que tenemos, que ya estaban implementados, cómo hacerlos más eficientes. Pero por otra parte, la innovación disruptiva está dirigida a transformar aquellos mercados, a generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Acá les recomiendo también un libro que es De 0 a 1, Cómo inventar el futuro, en el que igual nos habla cómo transformar la innovación. Cero es hacer una innovación un tanto incremental, es copiar a los demás, cómo lo han estado haciendo mejor e incluirlo. Y uno es hacer algo diferente a lo que han estado haciendo los demás. Entonces, ¿cómo pasar de copiar las mejores prácticas a hacer cosas distintas? Es lo que nos habla este libro. La dificultad no está tanto en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. Como les mencionaba al principio, la idea no es tanto en generar nuevas ideas, sino en escapar de lo que ya teníamos preconcebido. Tenemos que aprender a desaprender para reaprender. Y ya por último, estamos hablando que en el tema del pensamiento tenemos que ver si es suerte o capacidad, ¿no? Nosotros esperamos que pase algo en el futuro o nosotros queremos hacer el futuro. Y en este aspecto pueden haber dos puntos. El pesimista definido es aquel que es pesimista y lo va a tomar todo de forma, él sabe que va a salir mal y ya lo tiene predefinido. El pesimista indefinido, él dice, sé que va a salir mal, no sé cómo va a salir, pero sé que algo va a salir mal, ¿no? En cambio, el optimista indefinido es, bueno, a futuro yo sé que todas las cosas van a salir bien, no sé cómo van a salir, pero van a salir bien. Y el optimista definido es aquel que dice, van a salir bien porque yo voy a planificar que las cosas salgan bien. Entonces, ¿cómo queremos estar? ¿Depender del azar o determinar nosotros el futuro? Y para eso tenemos dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Es aquí donde debemos considerar la mentalidad de crecimiento
para poder mejorar. En la mentalidad fija, decimos que la inteligencia y la habilidad son un don. ¿Se tiene o no se tiene? Es algo estático. Si hemos nacido o no hemos nacido con inteligencia. En cambio, en la mentalidad de crecimiento, pensamos que la inteligencia y la habilidad son un músculo. Entonces, en cuanto más nos ejercitemos, más se desarrolla. Todas las personas que están acá conectadas es porque tienen alguna inquietud, algún interés y van mejorando su habilidad, su inteligencia como un músculo, la van ejercitando, van ingresando a cursos, a webinars, van leyendo libros, entonces la van ejercitando. El desafío también es diferente. En la mentalidad fija representan una amenaza. Tienen miedo a fracasar y evitar lo que no se sabe, ¿no? En cambio, en la mentalidad de crecimiento se representa siempre la oportunidad de aprender. Bueno, si fallo, tengo la oportunidad de aprender. Entonces, vivir de los desafíos requiere desaprender y superarse. En cambio, en la mentalidad fija, es tomar los preconceptos e irlos incrementarlo y solamente fortaleciendo lo que nosotros creemos que es correcto. En cambio, en la mentalidad de crecimiento, lo que tenemos que hacer es desaprender y superarnos para reaprender nuevamente, ¿no? Bueno, finalmente, que ya se acaba el tiempo, mencionarles y mostrarles esta imagen. Este es el Museo del Futuro en Dubái, en el que se muestra cómo va a ser la vida el año 2050. Y en la fachada, lo que está escrito indica, el futuro pertenece a quienes puedan imaginarlo, diseñarlo y ejecutarlo. No es algo que esperas, sino que creas. Entonces les invito a que puedan crear su futuro y que puedan ver dónde quieren estar de aquí a unos años. Les agradezco mucho por su atención y bueno, ahora quedo atento a alguna duda o consulta que puedan tener. Hola Alejandro, no sé si me puedes ayudar un poco a revisar las consultas. A ver, aquí veo, ¿qué impacto tendrá el InsurTech en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo todavía no se está teniendo mucho impacto. Van a poder ver en uno de los documentos estos que les he compartido que no se está teniendo mucha disrupción en este momento. Sin embargo, ya se están fundamentando todos los pilares bajo los cuales vamos a encontrar una disrupción con el tema de la evolución de, por ejemplo, inteligencia artificial, el blockchain, que va a ir cambiando la forma en la que nosotros tenemos los datos, los seguros paramétricos también. Entonces, en el corto plazo todavía no, pero en el mediano plazo con seguridad vamos a ver muchos cambios. Realmente necesitamos estar a la vanguardia de los nuevos modelos de negocio. En efecto, sí, necesitamos estar trabajando en identificar los nuevos modelos de negocio que van a ir surgiendo, ¿no? Airbnb, Uber, ya han identificado el modelo de negocio que ha sido disruptivo, ha cambiado la forma en la que tomamos el hospedaje, ya no lo hacemos directamente con el hotel, o el tema del taxi. Entonces, en el tema del seguro, con seguridad también. En el tema de seguros, los neo insurers, los nuevos aseguradores igual van a ir cambiando, como por ejemplo Neobank en Brasil ha ido cambiando toda la parte financiera, que es un banco 100% digital, ¿no?
Gracias por sus comentarios. Como última pregunta veo, ¿qué le ofrece este programa al corredor de seguros convencional? Bueno, el corredor de seguros tradicional tiene que ir identificando también dónde puede ir ganando eficiencia. Tenemos dos formas de poder innovar. El tema del, bueno, en realidad tres. El tema de la innovación incremental, el innovación de plataforma o innovación disruptiva. En el tema de innovación incremental, tendremos que identificar dónde podemos ser mejores, más eficientes, cómo podemos atender al cliente de mejor forma, ser más eficientes con los costos, como les mencionaba, ¿no? En el tema de alguna innovación de plataforma, igual, tener un sistema que esté interconectado con las aseguradoras para poder generar una respuesta más inmediata a nuestros clientes. Y en el tema de disruptiva, pues habría que identificar cómo cambiar el modelo de negocio que esté realizando actualmente ese corredor de seguros, ¿no? La inteligencia artificial y el aprendizaje profundo son herramientas fundamentales en el InsurTech. Por ello, ¿cuál es tu percepción respecto a la relación que deben tener con la gestión del conocimiento, teniendo en cuenta al... Y ahí se me corta. Teniendo en cuenta al ser humano. Bien. Sí, en efecto, el tema de inteligencia artificial realmente ha ido evolucionando bastante. Es más, con las tecnologías emergentes y con la tecnología exponencial, hemos llegado ya a un nivel en el que el cerebro humano prácticamente puede estar dentro de una computadora, un cerebro humano. Lo que se está trabajando es que de aquí a unos 10, 15 años, incluso toda esta inteligencia artificial, o sea, los cerebros de todo el mundo puedan estar en una computadora. Es como que una persona, un joven, pueda tener en su cochera su computadora con todos los cerebros del mundo, ¿no? Entonces vamos a tener que vivir esa evolución y también prepararnos porque si bien la educación actual en los colegios, escuelas, no estamos viendo cómo va a ser el futuro, no es que nos estemos preparando para el año, o sea, un niño que tenga 4 años en este momento, de aquí a 20 años tendrá 24, ya listo para salir al mercado laboral. O sea, estaremos preparándolos para ese momento. O sea, los profesores estarán viendo cómo va a ser el mundo del año 2045, ¿no? Entonces, hay cosas que en la educación vamos a tener que nosotros impulsar, incluso desde fuera de las escuelas, ¿no? Y va a depender de cada uno adoptar el tema de los conocimientos que podamos tener. ¿Qué pasará con las leyes de seguros en cada país? Pues se están modificando en varios países, ya están regulando todo el tema de las insurtechs, de qué es lo que tienen que proveer para también brindarle una seguridad jurídica a los usuarios, ¿no? Porque vemos mucha volatilidad en las insurtech. Entonces, ¿qué pasa si una persona toma una insurtech para tomar su seguro y de aquí a un año desaparece? ¿No? ¿Quién le garantiza que el servicio va a poder estar presente todavía a futuro? Entonces, la regulación va a ser importante en cada uno de los países para poder proteger al asegurado final. ¿Cómo se pueden implementar los negocios en países en vías de desarrollo? La ventaja que tienen todos los países actualmente es que hay tanta globalización y tenemos acceso a todo el tema de tecnología
que ya no es privativo de solamente de países desarrollados, que también pueden exportar conocimientos a países en vías de desarrollo. Entonces, ya entramos también en, si bien no en la misma liga, sí con las mismas oportunidades para tomar contacto. Sí va a depender mucho también del tema de financiamiento, que es una de las limitaciones para las insurtechs, para las nuevas tecnologías, que si bien son emergentes, en un futuro muy próximo van a ir reduciendo igual de costos, ¿no? Para lo cual los países en desarrollo también tendrán las mismas oportunidades. ¿Ok? Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho por haber asistido y pues espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos.